Hola, ¿qué tal? Agradezco la oportunidad de platicar un poco con ustedes acerca de mi experiencia en la implementación de las tecnologías de la información y la comunicación en el marco de la nueva escuela mexicana. Miguel Ángel Báez, docente frente a grupo. Los títulos, aunque tengo algunos, para mí son irrelevantes, ya que por mí habla mi trabajo. Sobre todo en el campo de la educación, considero que la calidad del docente no se mide por el número de títulos que tiene colgados en la pared, sino por el trabajo cotidiano y los resultados de sus aprendices. Desde luego no soy un experto en el tema, todo lo contrario, lo pongo a su consideración y espero su retroalimentación para seguir aprendiendo juntos en comunidad. Pues sin más preámbulo, vamos a entrar en materia. Todo mundo a estas alturas conocemos lo que son las TICs, pero como veremos más adelante, nunca hace daño repasar lo que ya sabemos. Las tecnologías de la información y la comunicación son estas herramientas, recursos tecnológicos como computadoras, internet, teléfonos móviles que se utilizan para crear, compartir y manejar información de manera rápida y eficiente. Pero no solamente se refiere a la parte física, a lo que se llama hardware, a la computadora en sí, sino también se refiere al software, a estos programas que vienen dentro de estas computadoras, teléfonos, etcétera, 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 que es sobre todo en esa parte, en la parte de las aplicaciones y programas en las que nos vamos a centrar en esta oportunidad. Y en atención a esto, durante el trabajo con un grupo de primer grado de la modalidad de telesecundaria, durante el ciclo escolar 2023-2024, mis alumnos y yo utilizamos todo un ecosistema de aplicaciones y herramientas de la información y la comunicación. Por mencionar algunos, utilizamos Telegram. Hicimos un grupo de Telegram para papás, para tutores y otro grupo de Telegram para los propios alumnos. ¿Por qué decidí inclinarme por Telegram en lugar de WhatsApp? Por muchas ventajas que tiene esta aplicación, pero sobre todo una. Los grupos en Telegram pueden organizarse por temas y esto nos permite que cada comentario vaya en un tema específico y tener más orden en el grupo. Y cuando yo quiera regresar a algún tema en específico, alguna información en específico, sé dónde buscar y no pierdo tiempo scrolleando en el grupo de WhatsApp hasta encontrar el comentario que yo quería buscar. Esto entre muchas otras ventajas que tiene Telegram. También utilizamos Duolingo y Memrise. Duolingo es por todos conocido. Memrise es algo muy similar a Duolingo, pero mejor. Quien tenga oportunidad pruebe esa aplicación, de verdad vale mucho la pena. Y estas aplicaciones las utilizamos para trabajar la disciplina de inglés, ya que en el ciclo escolar anterior los libros de esta disciplina de inglés no existían en la modalidad de telesecundarias. Son documentos que están empezando a circular apenas en este ciclo escolar. Por lo tanto, estas herramientas nos fueron de gran ayuda para esta disciplina. Otra herramienta que utilizamos fue Khan Academy. También es muy popular y muy conocida. Esta herramienta la utilizamos específicamente para el reforzamiento de algunos algoritmos básicos de aritmética y de álgebra, ya que algunos de estos contenidos y algoritmos, al verse durante el desarrollo de los proyectos, no quedaron bien fijos en los estudiantes y Khan Academy les brindó este espacio para reforzarlos con un repaso adecuado a cada uno de ellos, ya que cada uno va avanzando a su propio ritmo y haciendo su propio repaso. Otra gran herramienta que utilizamos durante el ciclo escolar anterior fue ClassDojo. Sobre todo la utilizamos para evaluar de manera cuantitativa los saberes actitudinales, la participación, la conducta, el comportamiento y la autorregulación de los alumnos de una manera atractiva, interesante, que les llamaba mucho la atención, y entonces ClassDojo también fue una gran herramienta en el ciclo escolar anterior.
Por supuesto, YouTube para buscar recursos audiovisuales que estuvieran relacionados con las intenciones didácticas que se estaban desarrollando en los proyectos parciales de aula. Ya que si bien la modalidad de telesecundaria tiene un portal en donde se suben los audiovisuales propios para esta modalidad, la realidad es que el ciclo escolar anterior, como fue el arranque de la implementación de este plan de estudios, esos recursos audiovisuales se subían demasiado tarde, o por lo menos tarde para que el maestro los observara y supiera en qué lugar de la planeación era el mejor momento para insertar la visualización de estos recursos audiovisuales. Por lo tanto, YouTube se convirtió también en una gran herramienta para encontrar estos recursos audiovisuales. Abordar todas y cada una de estas herramientas tecnológicas y su implementación en el aula sería muy tardado, y por otro lado existen en las redes muchos tutoriales y muchas experiencias de cómo implementarlas en la educación, y no quisiera que esta charla se convierta en algo tedioso y aburrido que ya conozco. Más bien, quisiera presentarles una herramienta poco conocida y que en las redes tampoco hay muchos tutoriales ni muchas experiencias de la implementación de esta herramienta específica en el ámbito educativo. Así es que vamos para allá. Antes de entrar con esta herramienta que les menciono, quisiera darles unos cuantos antecedentes. El primero de ellos es este documento que seguramente es conocido de ustedes, titulado Hacia las sociedades del conocimiento, publicado por la UNESCO en el año 2005. Y la primera vez que yo leí este documento, estaba cursando el tercer semestre de la escuela normal y me dejó muy impactado. Este documento nos empezaba a hablar de cómo transitar de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. Porque si bien antes la información es poder, y mientras más información tuvieras, en teoría, tus competencias y tu desarrollo en la sociedad debería ser mejor, desde la llegada del Internet, la información está al alcance de todos. Y ahora lo importante ya no es cuánta información te memorizas, cuánto conocimiento enciclopédico tienes almacenado, sino más bien ahora la intención es transitar esa información, cómo la vas a utilizar, en qué momento, qué adecuaciones, qué matices le vas a dar para resolver problemáticas y situaciones cotidianas. Lo importante ya no es la información per se, sino el conocimiento de cómo aplicarla en el día a día. Años más tarde, con la influencia de este texto, mi documento recepcional para titularme en la normal llevaba el título La implementación de las TICs en la educación secundaria. Y les estoy hablando del 2007-2006. Hoy en día entra uno a un aula de secundaria y encuentras una computadora y encuentras un videoproyector, y eso es algo muy típico, muy común, y nadie se sorprende. Sin embargo, en aquellos años, donde no existía YouTube, donde no existía WhatsApp, y donde ver una computadora en un salón de clases, que no fuera el taller de computación, era algo insólito. Y la osadía de que esa herramienta podía servir para enseñar algo era aún más atrevida, porque se tenía la idea de que las computadoras solo servían para jugar solitario o alguno de esos videojuegos violentos, y que si tú llevabas una computadora a un salón era solamente para distraer y para perder el tiempo, tal y como hoy nos pasa con los celulares. ¿Quién se hubiera imaginado que se iba a convertir en una herramienta imprescindible para la educación años más tarde? Era tan mal visto y tan poco común que un maestro se atreviera a utilizar estas herramientas para dar su clase, que una maestra que tuve en la normal, que me daba orientación y práctica docente, cuando yo le entregaba mi material que iba a utilizar en mis prácticas y se lo entregaba en una memoria USB y eran unas diapositivas de PowerPoint, me decía, ¿y esto qué es? Es mi material, maestra. No, maestro, estás equivocado, estás mal. Si llegas a conseguir una plaza, te van a mandar al rincón más alejado de la sierra, y no creas que te va a estar esperando una computadora. Es más,
hasta la idea de que ni siquiera corriente eléctrica va a haber en esa comunidad. Así es que me haces tu material en papel bond y a mano. Y tenía que hacerlo. Aunque en la práctica nunca lo utilicé, tuve que hacerlo para que me autorizara mis prácticas docentes. Entonces yo iba a mis prácticas docentes en séptimo y octavo semestre cargando mi laptop, mi videoproyector y una extensión que yo mismo ensamblé más o menos de 60 metros de largo, porque llegabas a las aulas de esas escuelas en donde me tocó practicar y te dabas cuenta que aunque había un tomacorriente, no había corriente eléctrica. Entonces tocaba tender tu extensión desde donde encontraras corriente eléctrica hasta tu salón de prácticas para armar tu computadora y tu proyector y poder sustentar tu tesis de la implementación de las TICs en la enseñanza secundaria. Poco tiempo después conseguí mi plaza, la maestra tenía razón, me mandaron al rincón más alejado de la Sierra Norte del estado a iniciar mi práctica docente. También tenía razón en que si bien había corriente eléctrica, pero si caía una tormenta, el transformador se volaba, se caía, las cuchillas y te quedabas sin corriente eléctrica no por unas horas. Era por días, por semanas o incluso por meses. En eso tuvo razón la maestra. En lo que no tuvo razón es en que el docente es un agente de cambio y transforma su realidad. A la escuela, al grupo y a los alumnos que llegan a su vida, los deja mejor que como los encontró. Y en aquella comunidad, gracias a la gestión, la participación de alumnos, padres de familia, autoridades, compramos una planta eléctrica de aquellas que funcionan con gasolina y en la jornada laboral de 8 a 2, la planta eléctrica se echaba a andar y así el maestro Miguel Ángel podía conectar su laptop, su videoproyector y seguir implementando las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza en secundaria. Pero en aquellos años todo esto se hacía como a escondidas, porque todavía nuestras autoridades, nuestros supervisores, nuestros jefes de sector, maestros con un largo camino recorrido, si te llegaban a una visita y veían que estabas utilizando tu computadora dentro del salón de clases, lo primero que se imaginaban era, están viendo una película, están jugando solitario o videojuegos. Jamás enseñando. Y entonces era algo muy clandestino. Otro de los grandes antecedentes que tenemos es que a finales de 2019 y principios del 2020, el virus SARS-CoV-2 nos trajo una pandemia. Y una de las pocas consecuencias que yo considero positivas de aquella pandemia fue el auge en el uso de las TICs en la educación. Precisamente esa pandemia nos mostró las grandes desigualdades y también nos mostró que muchos de los docentes no conocían las TICs, mucho menos las iban a implementar en la educación. Sin embargo, los docentes tuvieron la apertura, se capacitaron y lograron hacer uso de herramientas tan importantes como lo fueron Google Classroom, Google Sites, la red social que antes de la pandemia era el enemigo número uno de la educación, Facebook, y cuando llegó la pandemia se convirtió en el salvador de la educación porque gracias a ella pudimos contactar con nuestros alumnos, hacer nuestros grupos, etc. Acabó la pandemia y regresó a ser el enemigo número uno de la educación, cosa rara. Ni qué decir de WhatsApp. Pero bueno, toda esta herencia que nos dejó la pandemia es que normalizó que el alumno cuente con su propio celular y que haya una conexión a Internet en casa. Y esa misma herramienta que en la pandemia fue nuestro mejor aliado y nuestro salvavidas para los docentes, cuando pasó la pandemia y hoy en día, se ha vuelto a convertir en nuestro enemigo número uno. Y todos los docentes decimos, es que el celular es malo. Pero contextualicemos un poco. Decir el celular es malo es tan osado como decir el martillo es malo, la sierra es mala. No, son neutros, son herramientas. El martillo y la sierra
se pueden utilizar para construir grandes cosas o para dañar o lesionar a alguien. Así pasa con el celular y la internet. Son grandes herramientas que pueden ser utilizadas para construir o para destruir. La diferencia es que haya alguien dispuesto a enseñarnos a utilizar esas herramientas para bien. Pero la herramienta per se no es ni buena ni mala. Otro de los antecedentes para la implementación de esta estrategia es que en el ciclo escolar anterior se nos brindó la oportunidad de hacer un diagnóstico socioeducativo como parte importante del programa analítico del ciclo escolar anterior. En este ejercicio del diagnóstico socioeducativo que implementamos en la escuela donde laboro, dos preguntas llamaron poderosamente mi atención y tengo aquí las gráficas. La primera preguntaba, ¿cuentas con teléfono celular propio? Le preguntábamos a nuestros alumnos y el 92.6% contestaron que sí. Solo el 7.4% dijeron que no. Otra pregunta que le hicimos fue, ¿cuentas con conexión a internet en casa? El 87.3% dijeron que sí y solamente el 12.7% dijeron que no. Entonces, este diagnóstico socioeducativo mostraba una gran oportunidad para implementar este uso de las TICs en la educación. Otro antecedente muy importante es que la nueva escuela mexicana, concretamente el Plan de Estudios 2022, en su apartado número 2 y específicamente en la página 78, tiene un subtema titulado La comunidad como núcleo de los procesos educativos. Es decir, que la enseñanza debe preponderar el aprendizaje significativo o el aprendizaje situado, como lo llamaban las corrientes pedagógicas constructivistas. Y en la nueva escuela mexicana, partir de la lectura de la realidad como base para el desarrollo del pensamiento crítico. Esto lo postula Paulo Freire en sus obras pedagógicas, pero especialmente hace énfasis en ello en la pedagogía del oprimido. Y yo me sigo haciendo esta pregunta. Si en nuestra comunidad es de uso normal, cotidiano y permanente un teléfono celular y el acceso a Internet, ¿por qué algunos maestros y autoridades educativas seguimos creyendo que la escuela es un mundo aparte, una dimensión aparte, en donde está prohibido el uso del celular? Entonces, ¿realmente estamos poniendo la comunidad como núcleo integrador del proceso educativo? Y dejo la pregunta sobre la mesa. Bien, entonces quiero describirles el contexto de implementación de esta propuesta. Esta propuesta se implementó en una escuela telesecundaria ubicada en un contexto urbano. Si bien está en la periferia de la ciudad, pues es parte de la misma. Específicamente se implementó en un grupo de primer grado con 33 alumnos, de los cuales 32 de ellos contaban con teléfono celular al inicio del ciclo escolar, cuando se hizo este diagnóstico, y el que faltaba, unos meses después, terminó adquiriéndolo, así es que el 100% de ellos contaban con esta herramienta. 30 de ellos tenían conexión a internet en casa, y los otros 3 que no la tenían, se tuvo que ver la manera de brindarles esta conexión en la escuela. Y otro antecedente, y yo diría que el más importante de todos, recuerdan que les platicaba que antes esta implementación de las TICs yo la tenía que hacer muy discreta. Pues en el marco de la nueva escuela mexicana contamos con un marco legal y teórico que nos da la autonomía curricular y profesional docente. Y me voy a permitir citar 2 párrafos del Plan de Estudios 2022. Los pueden encontrar de las páginas 12 a la 33. Cito: la autonomía curricular representa la libertad que tienen las maestras y los maestros para ejercer y reinventar la docencia,
ese encuentro con la diversidad y complejidad de sus estudiantes y para intercambiar experiencias, problematizando la realidad a través de los conocimientos y saberes que se enseñan a lo largo del ciclo escolar como condiciones para desarrollar sus aprendizajes. Nuevamente, partir de la lectura de la realidad y problematizarla. En la nueva escuela mexicana, es central que las y los estudiantes aprendan de manera crítica y creativa el papel que tiene en su vida la tecnología y su impacto en la cotidianidad. Si la tecnología ya es parte de la cotidianidad en la comunidad en la que está inserta la escuela, ¿por qué empeñarnos en hacernos como si no lo fuera? Y bueno, con el amparo de esta autonomía curricular y profesional docente, ¿cómo podría yo reinventar mi práctica docente? Así es que medité en eso y me dije, ¿por qué no enseñarles a mis alumnos lo que yo mismo utilizo para mi estudio y autoaprendizaje? Y eso es algo tan sencillo como una técnica de estudio que es conocida por todos: la toma de notas. Es una técnica de estudio muy valiosa porque nos ayuda a organizar y a resumir la información de manera clara. Al hacer esto, comprendemos mejor los conceptos y retenemos solo lo más importante, que posteriormente internalizamos y terminamos aprendiéndolo, apropiándonos de ello. Pero para que esto funcione, para que la toma de notas funcione, hay que aplicarla de una manera correcta, ya que si lo hacemos bien, esto puede ser la semilla para lograr ser autodidactas, ya que tenemos que desarrollar la habilidad de aprender por nuestra propia cuenta. ¿Cómo? Identificando las ideas clave de lo que leímos, de lo que vimos, de lo que escuchamos. Reflexionar sobre ellas, procesarlas. Y vamos a desarrollar y a aplicar el pensamiento crítico al analizar esta información, cuestionarla, problematizarla, criticarla en el sentido kantiano dialéctico. Y una vez hecho todo ese procedimiento, vamos a registrar la información que ya procesamos. La toma de notas no es copiar cachitos, como algunos hacíamos en la primaria. Copiar un párrafo y me brinco dos, eso no es una correcta técnica de toma de notas. ¿Y en dónde lo aprendimos a hacer nosotros? En la libreta del alumno. Y nuestros alumnos, muchos años después, lo siguen haciendo igual. ¿Y saben qué? Esas libretas siguen terminando igual como terminaron las mías cuando fui estudiante. Cada vez que acaba el ciclo escolar, el alumno cierra su libreta y pueden pasar muchas cosas, pero generalmente se va al bote de la basura o se va a la fogata, o si el alumno es más o menos cuidadoso, guarda esa libreta en un estante, en un librero, con la buena intención de que en algún momento la va a necesitar. Sin embargo, esas libretas quedan allá abandonadas, acumulando polvo y nunca vuelven a ser estudiadas, repasadas, releídas, corregidas, etc. Entonces, nos hemos dado cuenta en experiencia propia que las libretas no son el mejor soporte para desarrollar una buena técnica de toma de notas. El repaso de estas notas nos permitiría establecer conexiones entre lo que aprendimos, entre lo que ya anotamos y la nueva información que estamos asimilando hoy, para hacer estas conexiones neuronales, estas sinapsis, y entonces tener una conexión neuronal que nos dé el sustento para desarrollar nuevas habilidades, nuevo conocimiento, nuevas estrategias. Sin embargo, si no lo hacemos bien, esta toma de notas, pues no sirve de mucho. ¿Qué puedo hacer entonces? Bueno, si ya me di cuenta de que la libreta no es el mejor soporte para hacer toma de notas, para eso entran las TICs y algunas herramientas específicamente diseñadas para tomar notas.
Y aquí tenemos algunas de las más conocidas. Tenemos a OneNote, tenemos a Notion, tenemos a Evernote, tenemos hasta el blog de notas o hasta el Word. Les voy a platicar un poquito de mi experiencia. Esta toma de notas yo la he puesto en práctica desde hace muchos años, al menos desde que tuve acceso a una computadora, y eso ya tiene algunos ayeres. Cuando yo empecé a tomar notas, mi primera idea fue pasar todo lo que tenía en una libreta a un archivo digital. Y para eso existía Word. Y yo pensé que con esa transcripción de la libreta Word era más que suficiente, ¿no? Sin embargo, muy pronto Word se quedó corto porque no había mucho sentido en estar transcribiendo. Después utilicé OneNote, que es una herramienta del propio Microsoft que ya te permite hacer carpetas y jerarquizarlas, y algunas herramientas que Word no te permitía. Después llegó Evernote, en donde te permitía importar tus notas de OneNote y darles más edición, más estilo, etcétera, etcétera. Posteriormente migré a Notion, que Notion es y sigue siendo una herramienta muy avanzada para la toma de notas, pero recientemente, hace algunos años, descubrí Obsidian y es la que actualmente estoy utilizando, y vamos a ver por qué estoy utilizando esta herramienta y por qué es la que les enseñé a utilizar a mis alumnos y no otra. Partiendo de mi aprendizaje y mi experiencia, y también sustentado en varios autores que hablan sobre el tema, estoy convencido de que hay 3 características imprescindibles e importantísimas que debe tener una herramienta de toma de notas, una buena herramienta de toma de notas. Debe tener una estructura, una macroestructura. Y allá en la imagen les puse un símil de esta estructura del edificio. Esta estructura nos va a delimitar qué tan grande va a ser, qué tan amplio va a ser. Es decir, va a ser el contenedor general de todo, esta estructura. Pero ahí no basta. No basta, porque este edificio, para ser funcional, necesita tener una infraestructura que casi no se nota, y eso es bueno que no se note, pero que es imprescindible. Y ustedes en la imagen pueden ver cableados y tuberías. ¿Qué sería de un edificio si no hubiese cableados para llevar la corriente eléctrica, el internet, las líneas telefónicas, etcétera? O si no hubiese tuberías para introducir agua limpia, retirar el agua sucia, el aire acondicionado, etcétera. Simplemente este edificio no tendría ninguna función si careciera de esa infraestructura. Además, punto clave, la infraestructura conecta, comunica una parte con la otra, un cuarto de este edificio con el otro. Y ahí radica su principal función y su principal ventaja. Y una tercera característica que debe tener una buena herramienta de toma de notas es que nos permita tener una representación gráfica, un modelo gráfico de qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y cómo recurrir a él para rescatarlo cuando yo lo necesite. Entonces, estas 3 características las he encontrado en la herramienta que se llama Obsidian. ¿Y qué es Obsidian? Es una aplicación para tomar notas, eso ya nos quedó claro. Nos permite organizar ideas de manera flexible, pero sobre todo en lo que más sobresale Obsidian frente a otras herramientas, es en esta capacidad de conectarlas entre sí, de establecer estos vínculos entre notas y establecer esas sinapsis, esas conexiones, esas redes neuronales que me van a ayudar a reforzar el aprendizaje. Es ideal para aprender porque puedes crear estos enlaces entre notas, lo que me va a ayudar a entender mejor los conceptos y a ver cómo se relacionan, sobre todo en el marco de la nueva escuela mexicana, en donde los campos formativos relacionan diferentes disciplinas y a su vez los 7 ejes articuladores nos permiten conectar diferentes campos formativos para formar y ensamblar un todo, un único conocimiento holístico, y ahí cobra relevancia Obsidian, porque Obsidian nos brinda esa gran oportunidad de interconectar notas, conceptos y conocimiento. Por si fuera poco, además, Obsidian nos permite personalizarlo.
desde personalizar el color, la letra, etcétera, pero adaptar el espacio de trabajo y enriquecer esta herramienta con plugins, que son otros subprogramas que enriquecen al programa general, que es Obsidian. Bien, no todo es miel sobre hojuelas. Para poder implementar esto en mi aula, debí cumplir con ciertos requisitos y son los siguientes. El primero es que haya un módem en el aula. Un módem o un repetidor que amplifique la señal Wi-Fi para los alumnos en el aula. ¿Por qué? Porque aquellos alumnos que no tienen conexión a Internet en casa pueden hacerlo en la escuela, pero además, al tener el docente el control de este módem, puede decidir en qué momento abrir la señal de Wi-Fi, cuando es tiempo de investigar, cuando es tiempo de utilizar alguna herramienta en la nube, etc. Y cuándo apagar ese módem, porque es momento de socializar, de dialogar y de estar presentes en clase. Por eso es importante tener este módem en el aula. Además, al tenerlo en el aula, el docente puede revisar qué dispositivo se conecta y a dónde se conecta. Porque si tú le dices al alumno, bien, vamos a abrir el módem para investigar y él se conecta a Facebook para ver el chisme de la semana, pues realmente no está teniendo caso, ¿no? En ese caso, el docente puede cerrar el acceso a Internet a ciertas páginas, a ciertas aplicaciones o a ciertos dispositivos que no estén cumpliendo con estas directrices. Como ya se pueden imaginar, al tomar notas en el celular, estamos sustituyendo casi al 100% los cuadernos. Y ahí retoma otra vez importancia Telegram, porque cuando el papá se entera de que el maestro ya no pide cuadernos, dice, bueno, ya que vas a la escuela, a jugar, a perder el tiempo. Y ahí es cuando el maestro utiliza otra vez estas tecnologías de la información y la comunicación para grabar un audio, para grabar un video, para explicarle a nuestros padres de familia qué estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Y al tener esta comunicación fluida, evitamos la tergiversación de la información, de la comunicación, evitamos posibles conflictos derivados de esta falta de comunicación. Además, otro requisito para la implementación de Obsidian en la clase es hacer mucho énfasis en la creación de enlaces entre notas y el repaso y la reedición de estas notas. Cuando yo tomo nota en una libreta, hoy, si mañana me doy cuenta de que tuve un error y quiero corregirla, a lo mejor si es un error pequeño le pongo corrector y pasa. Pero si yo quiero aportar más información o cambiar un párrafo completo, va a ser muy difícil hacerlo. Cosa que es más fácil y más viable de hacer en herramientas como Obsidian. Y más adelante lo vamos a ver con ejemplos reales. Pues bien, todo lo que he platicado en teoría debería poder ser viable en la realidad. Sobre todo en estas nuevas épocas en donde hay muchos intelectuales que dicen tener la receta para aplicar e implementar la nueva escuela mexicana en tu aula, pero que desde hace años no se paran frente a un grupo a dar clase, pues hay que tener nuestras reservas, ¿no? Lo que yo les voy a mostrar son ejemplos reales. Les voy a mostrar dos. El primero es cómo utilizo yo Obsidian, porque nadie puede dar lo que no tiene y nadie puede enseñar lo que no sabe. Así es que un requisito es que primero el docente se capacite. Y otro ejemplo que les voy a dar es el de una estudiante que trabajó conmigo el ciclo escolar anterior. Y vamos a ver algunas similitudes y diferencias. Así es que nos vamos a ir directamente a nuestras bóvedas, que así se llaman en Obsidian. Bueno, pues ya estamos aquí en mi bóveda, mi vault de Obsidian. Y recuerdan que yo les hablaba de tres características importantes que debían tener estas herramientas. Pues vamos a empezar por la primera, la estructura. La estructura en Obsidian se maneja por carpetas y subcarpetas. Aquí tenemos, por ejemplo, la carpeta de plan de estudios.
dentro de esta carpeta están dos subcarpetas. Una carpeta para la parte 1 del plan de estudios, con todas sus notas, y otra subcarpeta con la parte 2, con todas sus notas. Tenemos la carpeta de mi diario, diario pedagógico, diario de trabajo. Hay una carpeta con todo lo relacionado con el consejo técnico escolar de este ciclo y del anterior. Hay otra carpeta con todos los programas extra federales y estatales. Hay una carpeta con un glosario, todos los términos que necesito tener presentes. Otra carpeta con información específica de mi modalidad, telesecundaria. Otra carpeta de libros y documentos PDF que tengo que leer o que he leído para el trabajo docente. Hay otra carpeta con algunas actividades que realicé en apoyo al grupo de asesores técnicos pedagógicos del nivel de telesecundarias. Hay otra carpeta de reuniones, hay otra carpeta de plantillas y esta nueva carpeta en la que estoy incursionando, que es una carpeta de prompts. Les decía que la tecnología va un paso adelante. Y abro un pequeño paréntesis para contar una anécdota. Cuando yo iba en la secundaria, en el año 1998, 99, 2000, por ahí, teníamos un taller que era el taller de computación. Y lo más actual era Windows 98, el sistema operativo. Pero comprar la licencia para 40 computadoras de Windows 98 era una fuerte suma que ni el comité ni el director de la escuela estaban dispuestos a gastar, porque lo único que comprabas era un numerito que te instalaba ese sistema operativo en la computadora. Y era más viable y más presumible y más fotografiable comprar cosas más tangibles, ¿no?, que gastar tanto dinero en licencias de Windows 98. Existía Windows 95, que ya era unos años atrasado, era más económico, pero aún así seguía siendo un gasto importante para una escuela pública. Así es que nuestro taller de computación utilizábamos MS2, que era ya un programa muy antiguo en aquellos años, en donde encendías tu computadora y te aparecía una pantalla negra o azul y una barrita que parpadeaba. Y si tú querías que la computadora hiciera algo, lo tenías que escribir por código de programación, y la mayoría de los códigos hasta nuestros días están en inglés. Entonces era algo realmente muy complejo, no cualquier persona podía manejar una computadora, pero más allá de eso, cuando yo salí al campo laboral, todo eso que yo aprendí en mi taller de computación y todo ese esfuerzo que hice, pues quedó totalmente obsoleto. Porque ya en aquellos años el lenguaje de programación y el sistema operativo MS2 estaban muy, muy, muy atrasados. Y el punto al que quiero llegar con esta pequeña anécdota es que los docentes preparamos a nuestros alumnos para el presente y no para el futuro. Nosotros mismos nos preparamos para el presente y no para el futuro. Y les digo algo, compañeros, la inteligencia artificial es el presente, pero es el futuro. Y algo de vital importancia que tenemos que aprender tanto los alumnos como los docentes es a generar prompts, que son las instrucciones que yo le tengo que dar a la inteligencia artificial para que haga exactamente lo que yo quiero que haga. Entonces podemos hacer esta analogía como un tren. Cuando el tren está saliendo de la estación, empieza a avanzar muy lento, muy despacito. Y si empieza a avanzar, yo fácilmente caminando, corriendo, lo alcanzo y me subo a él. Pero si yo dejo que el tren empiece a tomar velocidad, el tren se va a alejar de mí y aunque yo corra, va a ser muy difícil o prácticamente imposible alcanzarlo y subirme a él. El tren de la inteligencia artificial apenas está partiendo y si no me subo a ese tren desde ahorita, se me va a ir y al rato va a ser bien difícil que yo quiera subirme a él. Ya no lo podré alcanzar. Entonces, bueno, esta carpeta de prompts y estos estudios acerca de la inteligencia artificial, pues es en lo que uno de los proyectos en los que ahorita estoy trabajando y este es mi vault, este es mi bóveda. Recuerdan que hablábamos en las diapositivas de la estructura, que son estas carpetas y subcarpetas y archivos. Pero
También hablábamos de la infraestructura y de una vista gráfica. Obsidian tiene ambas. Tiene esta vista gráfica en donde cada uno de estos puntitos representa una nota. Y cada una de estas líneas me está uniendo esa nota con otras notas con las que pueda tener relación. Por ejemplo, aquí hay un nodo que es mi glosario, que está unido a cada uno de los términos. Pero esos términos, a su vez, están unidos a otras notas que tienen que ver con él. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera, yo puedo ubicar, por ejemplo, que el manual de empatía está relacionado con muchos términos, con otras notas, y puedo ver qué relación guardan entre sí. Entonces, esto es la infraestructura de esta herramienta de toma de notas. Y me permite tener una vista gráfica de lo que viene siendo mi cerebro digital. Entonces, esta herramienta tiene ese gran potencial, esas tres características. Y bueno, para entrar más en detalle sobre esta herramienta, ahora voy a mostrarles la bóveda de una de mis alumnas. Esta es la bóveda o el bloc de notas de una de mis alumnas, Dana Alexa, a la cual le mando un fuerte abrazo y un agradecimiento por haberme compartido su bóveda. Y este es otro de los grandes beneficios que tiene Obsidian, que las notas se guardan tanto en el dispositivo, o sea, en el celular de Dana, como en la nube, en este caso en Google Drive. Y ella puede otorgar el permiso al maestro para que el maestro pueda entrar y hacer una revisión y una retroalimentación de las notas que tiene Dana en cualquier momento. Y en cualquier momento ella puede cancelar el permiso y sus notas siguen siendo sus notas. Bueno, analicemos un poquito cómo ella está armando su propia bóveda y su propio cerebro digital. Ella tiene sus carpetas. Su primer carpeta es la de anexos, en donde tiene principalmente fotos y principalmente tiene fotografías de algunas actividades que serían complicadas de hacer en Obsidian. Por ejemplo, un mapa mental. Si bien la herramienta de Obsidian tiene un plugin, una extensión que te permite crear mapas mentales, la verdad es que es un poco compleja y sobre todo en el celular es muy difícil de hacer. Es más fácil de hacer en la computadora. Pero bueno, en este caso Dana hizo su mapa mental en su libreta y lo digitalizó, lo capturó y lo metió a su bóveda. Y aunque el día de hoy esta hoja y esta libreta estén en el bote de la basura, la información y los conceptos clave que ella realizó en aquel momento están aquí a su disposición en la palma de la mano. Entonces, en esta carpeta, sobre todo, encontramos ese tipo de trabajos que sería difícil hacer en esta herramienta, porque la herramienta no es perfecta, pero hay manera de salvar estos puntos débiles del programa y subsanarlos. Por ejemplo, tan sencillo como tomar una foto con su celular y subirla a su bóveda. Esta está en su carpeta de anexos. Tiene su carpeta de cada uno de los 4 campos formativos. Aquí está el campo formativo lenguajes con cada una de sus notas. El campo formativo de saberes y pensamiento científico. El campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Y el campo formativo de lo humano y lo comunitario. Cada una con sus propias notas. Y esta es la estructura. La infraestructura. Vamos a ver, por ejemplo, una de sus notas. Esta es una de sus notas. Y sí, efectivamente es una muy pequeña nota. Pero recuerden que otra ventaja de Obsidian es que estas notas no son fijas. Si ella vuelve a utilizar Obsidian en este ciclo escolar, puede regresar sobre esta nota, modificarla, editarla, ampliarla y al mismo tiempo está haciendo un repaso de este término. Y lo más importante de Obsidian es que nos permite lanzar vínculos. Por ejemplo, álgebra está relacionada con matemáticas y matemáticas está relacionada con probabilidad y estadística. De probabilidad y estadística podemos regresar a matemáticas y tal vez irnos a geometría. Y así podemos ir surfeando entre estas notas y ver qué relaciones guardan entre sí una nota con otra. Y bueno, podría yo
seguir por horas y horas y horas hablándoles de todas las herramientas y las posibilidades que nos da Obsidian para aplicarlo a la educación. Sin embargo, quisiera despedirme con esta vista gráfica y este cerebro digital de Dana, en donde vemos que pues está en proceso de desarrollo. Está en proceso de desarrollo y bueno, cuando recién empezamos a utilizar Obsidian, muchas de nuestras notas van a estar sueltas, como ¿no? Pero conforme sigamos trabajando con esta herramienta, se van a ir creando estos enlaces y la intención es que cada una de estas notas, tarde o temprano, termine haciendo sinapsis, termine haciendo conexión neuronal con otra, porque es un símil de cómo funciona realmente el conocimiento en nuestro cerebro. Cuando murió el doctor Albert Einstein, el cirujano que le hizo la autopsia, le hizo una trepanación y extrajo su cerebro y lo dividió en rebanadas muy, muy, muy delgaditas y lo mandó a analizar porque se pensaba que el cerebro de Einstein tenía algo diferente, algo tenía que tener para ser tan inteligente. Después de este análisis fisiológico que se hizo, la conclusión a la que se llegó es que era un cerebro promedio, no tenía nada más ni nada menos que un cerebro normal. Lo que no se alcanza a ver en ese tipo de análisis son todas las conexiones neuronales que probablemente había en esas células de su sistema nervioso central. Y esto es bien interesante porque el cerebro, a final de cuentas, es un músculo. Y todos sabemos que un músculo, mientras más se ejercite, mejor, más va a crecer y mejor va a funcionar. Y si en promedio todos tenemos la misma cantidad de células y la misma masa cerebral, ¿por qué algunos son tan destacados y tan inteligentes y otros no lo somos? Deberíamos ser iguales. Sin embargo, ¿cómo ejercitamos, cómo trabajamos y sobre todo cómo hacemos estas conexiones neuronales? Es lo que en gran medida, no es el único factor, pero sí el más importante que determina qué capacidades, qué aptitudes tienes para afrontar situaciones problemáticas y situaciones de la cotidianidad. Entonces, al utilizar esta herramienta, también estamos ayudando a esta neuroplasticidad con nuestros alumnos y a este desarrollo del conocimiento. Y pues bueno, si quieren profundizar más en Obsidian, hay muchos tutoriales, hay canales enteros de YouTube que hacen tutoriales y nos enseñan a utilizar esta herramienta. Yo solamente doy una pequeña introducción y les enseño hasta dónde logramos avanzar en el ciclo escolar anterior con un grupo de primer grado de telesecundaria. Y pues vamos cerrando esta charla con las conclusiones. Después de ver algunos ejemplos reales de cómo se implementó esta herramienta de Obsidian en un grupo de primer grado de telesecundaria, vamos a avanzar con unas breves conclusiones. Primero, afortunadamente en el marco de la nueva escuela mexicana hay un marco teórico y jurídico que es la autonomía profesional docente, que nos permite y que nos invita a reinventar la docencia. ¿Qué mejor manera de reinventar que utilizando las tecnologías de la información y la comunicación? Después de toda esta experiencia en el ciclo escolar, de los resultados que logré observar con la mayoría de mis alumnos, porque cierto es que hubo diferentes grados de avance y de desempeño, pero es propio de la diversidad de los aprendientes, espero que esto que desarrollamos, que esta bóveda, que este cerebro digital que tienen en la palma de su mano y que los acompaña a los jóvenes a todos lados, sea un activo semilla para migrar y terminar esta transición de la sociedad de la información a la sociedad del conocimiento. De verdad espero que mis alumnos, aunque sus maestros no, pero que mis alumnos hayan logrado ser un poquito autodidactas y que continúen cultivando esta semilla de una buena técnica de toma de notas, de utilizar estas herramientas, ya que el conocimiento es un activo
Es un activo que debemos seguir cultivando día con día de manera constante y sin detenernos. Espero de verdad haber sembrado esta semilla en mis alumnos. Otra de las conclusiones a la que puedo llegar es a que para que esto siga rindiendo frutos, para que esta semilla siga creciendo y desarrollándose, debe haber continuidad. Porque si todo lo avanzado en el ciclo escolar anterior ahí se detiene, y si no hay quien lo siga cultivando, ni el docente, ni el alumno, pues va a quedar como una bonita experiencia, como una buena anécdota, pero nada más. Entonces, sí debería haber continuidad, pero pues es algo que desafortunadamente escapa de mis manos. Porque para que haya esta continuidad, sí existe cierta dificultad de replicar esta implementación. Como ustedes vieron en esta exposición, en mi caso se dieron varias circunstancias: el contexto, el diagnóstico socioeducativo de la escuela, el marco de la autonomía profesional docente, este conocimiento holístico que fomenta la nueva escuela mexicana y, por supuesto, también el gusto y las habilidades desarrolladas por el docente. Tal vez si no se da todo este cóctel de circunstancias, sea difícil implementar esto en tu aula. Ojalá y esta pequeña charla haya servido, haya puesto su granito de arena para despertar en ti esa curiosidad y que sí se puede. Si el docente quiere transformar la realidad y quiere reinventar su práctica docente, él tiene todos los elementos y lo único que falta es poner manos a la obra. Pues bien, agradezco nuevamente la oportunidad de invitarme a platicar sobre esta experiencia de implementación de las TICs en el marco de la nueva escuela mexicana. Agradezco la atención de todos y cada uno de ustedes. Quedo a su disposición y por mi parte es cuanto.